Nunca pensé que mi vida se complicaría tanto. Mi nombre es Logan, un estudiante universitario que está luchando con la tarea de escribir una tesis. Este proceso es arduo, con noches largas pasadas leyendo, escribiendo y revisando, mientras la tensión me pesa cada día. Siento que todo se acumula, haciéndome sentir que no puedo respirar. Pero lo que no me di cuenta, lo que no podría imaginar, es que el verdadero desafío no vendría del estudio, sino de algo inesperado que sucedería justo bajo mi techo. Asegúrate de suscribirte a mi canal para que pueda seguir trayéndote historias interesantes como esta. No olvides ver el video hasta el final y darle me gusta, porque esta historia será muy cautivadora. Por favor, presiona el botón de me gusta para mostrar tu apoyo. Todo comenzó en una noche de viernes que parecía normal. Después de días desvelándome, finalmente regresé a casa, exhausto y deseando descansar. La casa estaba tranquila cuando entré, con una suave luz de la cocina iluminando el pasillo, creando sombras largas. Sentí una inquietud vagabunda, como si algo no estuviera bien en esa atmósfera silenciosa. Logan, ¿eres tú?, llamó mi madrastra, Evelyn, desde la cocina, su voz rompiendo el silencio de la casa. Sí, soy yo, respondí, con la voz rasposa por el cansancio mientras me dirigía a la cocina. Vi a Claire de pie junto a la estufa, removiendo algo que olía delicioso. Aunque sabía que debería sentirme aliviado, en mi interior seguía inquieto. Te ves muy cansado, dijo mi padre, Thomas, mientras levantaba la vista por encima de sus gafas para leer. Su mirada estaba llena de preocupación, y me di cuenta de que él también sentía la presión. Sonreí cansadamente, pasándome la mano por el pelo desordenado. Esta tesis me está matando, me quejé, sintiendo la frustración y la presión aflorar. Claire se volvió desde la cocina, su rostro fruncido por la preocupación. ¿Has estado comiendo bien? Te ves un poco pálido. Sus palabras me hicieron sentir un poco de pena. Sabía que le importaba, pero no quería preocupar a nadie por mí. Asentí, aunque mi estómago traicionaba mis palabras con un fuerte rugido. Claire soltó una ligera risa, lo que me hizo sentir un poco de calidez en medio de la fatiga. Siéntate, la cena está casi lista. Gracias, pero creo que voy a acostarme. Estoy completamente agotado, dije, sacudiendo la cabeza. Me sentía culpable por rechazar la cena, pero mi cuerpo no podía aguantar más. ¿Estás seguro?, preguntó Claire, su frente fruncida con preocupación. Realmente deberías comer algo. Su mirada me hizo sentir como si me estuviera empujando a una esquina, donde tenía que enfrentar la verdad de que no podía hacerlo todo solo. Estoy seguro, dije, retrocediendo hacia las escaleras. Solo necesito dormir. Buenas noches. Quería parecer fuerte, pero por dentro me sentía débil y solo. Escuché a ambos llamándome mientras subía las escaleras a mi habitación. Tan pronto como caí en la cama, el sueño me atrapó de inmediato. No sabía cuánto tiempo había pasado antes de darme cuenta de que había alguien en mi habitación. Una sensación de miedo se apoderó de mí, haciéndome más alerta. En un estado de medio despierto, intenté convencerme de que solo era un sueño extraño, pero luego sentí que alguien tocaba suavemente mi mano. Mi mente luchaba en un estado de confusión para entender qué estaba sucediendo. Sentí que mi camiseta se levantaba ligeramente y algo frío tocó mi piel. La sorpresa hizo que mi cuerpo se tensara, pero estaba tan cansado y deseando descansar que no podía abrir los ojos ni siquiera moverme. La ansiedad y el miedo se entrelazaban, sintiendo que el tiempo se detenía, y lo que sucedió a continuación aún parecía un momento suspendido en el tiempo. Pero fue una experiencia que nunca olvidaré. Una mano comenzó a acariciarme de una manera claramente inapropiada para un miembro de la familia. Mi cuerpo reaccionó de forma instintiva, aunque mi mente gritaba en confusión y pánico. Sentí millones de preguntas cruzar por mi cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Es esto real? ¿Estoy soñando? Quería hablar, preguntar qué estaba sucediendo, pero no podía. La pesada sensación de cansancio me mantenía en su lugar, incapaz de moverme. Una parte de mí esperaba que todo fuera solo un sueño vívido y desagradable, pero el toque, la sensación era demasiado real, demasiado intensa para ser una ilusión. Siguió volviéndose más íntimo con cada momento que pasaba. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y, para mi vergüenza,
Mi cuerpo me había traicionado, respondiendo al toque aunque mi mente gritaba que esto estaba mal. Justo cuando pensaba que no podía soportar más, cuando estaba al borde de despertarme para enfrentar lo que estaba sucediendo, todo se detuvo. Escuché pasos suaves alejándose. Silencio. Mi corazón latía fuertemente en mis oídos, mi mente girando. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién estaba en mi habitación? Quería levantarme e investigar, pero mi cuerpo seguía pesado por el cansancio. Antes de darme cuenta, había regresado silenciosamente a un sueño profundo y ansioso. Cuando desperté a la mañana siguiente, los eventos de la noche anterior se sentían lejanos, como un recuerdo vago que me atormentaba. ¿Fue real o mi mente estresada simplemente creó un sueño extraño? Mi estómago se retorció mientras bajaba las escaleras, todavía somnoliento y confundido. El olor del café y el tocino recién hecho llenaba el aire, llevándome a la cocina, donde Claire estaba ocupada en la estufa. «Buenos días, todavía estás soñoliento», me saludó con una sonrisa cálida. «Debes realmente necesitar descansar». «¿Cómo te sientes?». La miré durante un largo momento, buscando cualquier signo de que algo hubiera cambiado entre nosotros, pero ella parecía completamente normal. Tarareando mientras volteaba los panqueques en la sartén como si nada hubiera pasado. «Estoy bien», respondí, con una voz lenta y cautelosa. «¿Dónde está papá?». «Oh, tiene una reunión temprano con un cliente», dijo Claire, deslizando un plato de comida frente a mí. «Come, necesitas energía para estudiar». Pero aunque su tono era normal, no podía sacudirme la sensación de que algo no estaba bien. Claire se movía nerviosamente alrededor de la cocina, hablando sobre los planes del día, pero apenas la escuchaba. Mi mente seguía obsesionada con los eventos de la noche anterior. ¿Fue real? ¿Y si lo fue, Claire había estado en mi habitación? No quería preguntar. ¿Era incorrecto siquiera pensar en mencionar esto? Pensar en acusar a mi madrastra de algo inapropiado hacía que mi estómago se retorciera. Terminé el desayuno en un estado de ensueño, agradeciendo a Evelyn y regresando a mi habitación. Sentado en mi escritorio, intenté concentrarme en mi tesis. Pero el recuerdo de esos toques, ya sean reales o imaginarios, seguía invadiendo mis pensamientos. Los días siguientes transcurrieron en una neblina confusa mientras trataba de equilibrar mis estudios con la confusión que me rodeaba. Cada vez que veía a Claire, sentía una mezcla de vergüenza, curiosidad y culpa, pero ella seguía actuando completamente normal, como si no hubiera pasado nada. No fue hasta el viernes siguiente que todo llegó a un punto culminante. Salí de clase temprano y me apresuré a volver a casa para trabajar en la defensa de mi tesis, programada para el día siguiente. Estaba tan inmerso en mi trabajo que no escuché a Claire entrar en mi habitación. «Logan», dijo suavemente, haciéndome saltar. «Lo siento, no quería sorprenderte. Te traje un poco de comida. Has estado trabajando muy duro». Me volví para mirarla, mi corazón latiendo con fuerza. Ella estaba allí con un plato de galletas, sonriéndome como de costumbre, pero había algo en su mirada que parecía diferente. ¿O era solo mi imaginación? «Gracias», respondí, mi voz temblando al aceptar el plato de su mano. En lugar de irse, Claire se sentó en el borde de mi cama. «¿Cómo va la tesis?», preguntó, con un tono suave. «Bien», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo estoy preocupado por la defensa de mañana». Su expresión era suave y comprensiva. «Oh, cariño, lo harás bien. Has trabajado muy duro». Antes de que pudiera reaccionar, Claire se acercó más, su mano descansando en mi hombro. Ese toque me hizo estremecer, evocando la noche anterior. No podía soportarlo más. «Claire», dije, mi voz temblando. «¿Esa noche, fuiste tú en mi habitación?». Tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, vi un cambio en su rostro. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por la sorpresa y luego la culpa. «Logan», susurró, su voz casi inaudible. No sé qué decir. Y en ese momento, supe que no era un sueño. Eso realmente había sucedido. Claire había estado en mi habitación esa noche y me había tocado de una manera que cruzaba todas las fronteras. «Necesitamos hablar», finalmente dijo, rompiendo el silencio. Asentí,
sus ojos llenos de lágrimas no derramadas. Necesitamos, pero no ahora. Papá volverá pronto y tú necesitas concentrarte en la defensa de tu tesis. Quería protestar, quería exigir respuestas de inmediato, pero ella tenía razón. No podía permitir que esto me distrajera cuando mi futuro académico estaba en juego. Está bien, accedí a regañadientes. Al día siguiente, tenía la defensa de mi tesis, pero la realidad de la situación comenzó a desmoronar todo lo que creía saber. La mañana de la defensa llegó con emociones encontradas entre la emoción y la ansiedad. Por un lado, estaba ansioso por presentar la investigación en la que había trabajado incansablemente durante meses, esperando que todo mi esfuerzo valiera la pena. Pero, por otro lado, no podía quitarme la sensación de inquietud y tensión que me consumía, sabiendo que había una conversación incómoda sin resolver esperándome en casa. Apenas probé el desayuno que Claire había preparado para mí. Mi estómago se revolvía mientras miraba el plato de comida frente a mí, tratando de aparentar normalidad mientras mi mente daba vueltas. Claire se movía por la cocina con una alegría forzada, intentando mantener la ilusión de que todo estaba bien, pero yo podía ver a través de eso. La miraba tensa en sus ojos, el peso de todo lo que estaba cargando en su interior. La defensa de mi tesis transcurrió como un sueño. Presenté mi investigación, respondí preguntas del comité y defendí mis conclusiones. De alguna manera, logré dejar de lado los problemas personales de mi vida y concentrarme en la tarea que tenía ante mí. Por algún milagro, completé la defensa de mi tesis con una sensación de orgullo. Excelente trabajo, Logan, dijo mi tutor con una cálida sonrisa. Debes estar orgulloso de ti mismo. Debería haberme sentido feliz, pero en cambio, una sensación de pesadez me invadió mientras regresaba a casa. No podía sacudirme la sensación persistente de que todo estaba a punto de cambiar. Al entrar en casa, encontré a Claire sentada en la mesa de la cocina con 2 tazas de café caliente, su rostro como una máscara de ansiedad y arrepentimiento. Levantó la vista cuando entré, pero su expresión se suavizó con preocupación. ¿Qué pasó?, preguntó suavemente, su voz casi un susurro. Bien, respondí, mi voz tensa, sin ganas de entrar en ninguna conversación. Estuvo genial, Logan, respondió ella, su voz una mezcla de alivio y culpa. Sabía que lo harías bien. Podemos hablar ahora, no pude mantenerme callado por más tiempo. La fachada de normalidad se estaba desvaneciendo y no podía ignorar la opresión en mi pecho. Necesitamos hablar sobre lo que sucedió, dije con firmeza. Claire asintió lentamente, sus hombros cayendo. Tienes razón. Por favor, siéntate. Tiré de una silla y me senté frente a ella, mis manos alrededor de la taza de café caliente que ella me había preparado. Un silencio se prolongó entre nosotros, como si ambos estuviéramos esperando que el otro rompiera el silencio, pronunciando las cosas que habían estado flotando en el aire durante días. Finalmente, no pude mantenerme callado por más tiempo. ¿Por qué entraste a mi habitación esa noche?, pregunté, mi voz temblorosa a pesar de mi intento de sonar fuerte. Claire cerró los ojos por un momento, como para recomponerse. Cuando los abrió, su mirada se encontró con la mía, llena de arrepentimiento y tristeza. No tengo una buena respuesta, Logan, dijo, su voz temblorosa. Me he hecho esa pregunta una y otra vez, pero no puedo negar lo que sucedió. Sus dedos rozaron el borde de la taza, mostrando nerviosismo. La verdad es que he estado luchando durante mucho tiempo. Tu padre es un buen hombre, pero últimamente ha estado muy distante, siempre trabajando, siempre ocupado. Me he sentido sola, no apreciada, incluso desesperada. Esa noche, bebí demasiado y mis emociones estaban descontroladas. Pensé que quizás podríamos hablar, pero cuando llegué a tu habitación, ya estabas dormido. Entonces, no sé qué me hizo hacerlo. Se detuvo por un momento, respirando profundamente. Te veías tan tranquilo, tan pacífico, y antes de darme cuenta, hice cosas que no debería haber hecho. Me quedé allí sentado, incapaz de comprender completamente lo que estaba diciendo. Una parte de mí quería enojarme, acusarla de haber traicionado mi confianza, pero otra parte veía el dolor en sus ojos, el arrepentimiento que parecía consumirla. Era una emoción compleja, ira mezclada con compasión. Lo siento mucho, Logan, susurró,
las lágrimas rodando por sus mejillas. Lo que hice es inaceptable. Traicioné tu confianza, y si deseas que me vaya, lo entenderé. Pensar en que ella se fuera, en que nuestra familia se rompiera, era como una fuerte bofetada en la cara. A pesar de todo lo que había sucedido, a pesar del dolor y la confusión que aún me rodeaban, me di cuenta de que no quería que ella se fuera. Dije lentamente, con la voz temblorosa. No sé cómo avanzar. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo lo que ha pasado? Claire me miró, su rostro una mezcla de esperanza y miedo. Yo tampoco lo sé, admitió suavemente, pero quiero intentarlo, Logan. Si estás dispuesto, haré lo que sea para reparar las cosas. Hablamos durante horas, clasificando emociones y compartiendo lo que sentíamos. Claire me contó más sobre su soledad y cómo su matrimonio la hacía sentir abandonada, mientras yo abría mi corazón sobre la confusión y los sentimientos extraños que las acciones de ella habían despertado en mí. A medida que hablábamos, comencé a entenderla mejor, no para justificar lo que había sucedido, sino para verla como una persona, no solo como una madrastra. ¿Qué le diremos a papá?, pregunté cuando la conversación comenzaba a llegar a su fin. Claire suspiró pesadamente, su rostro lleno de tristeza. No lo sé. Una parte de mí cree que él merece saber la verdad, pero otra parte teme lo que eso significará para nuestra familia. Asentí lentamente, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. El secreto entre nosotros se había convertido en una carga pesada, y entendí la vacilación de Claire. Quizás, dije tras un momento de silencio, no necesitamos decirle todo, pero deberíamos hablar de los problemas más grandes, de tu sensación de abandono, de la distancia entre ustedes. Tal vez eso sea suficiente. Claire me miró con una esperanza cautelosa en los ojos. ¿Crees que eso ayudará? No lo sé, respondí sinceramente, quizás ayude un poco. Al menos podría evitar que algo así vuelva a suceder. Ambos acordamos avanzar paso a paso. Claire intentaría mejorar la comunicación con Thomas, mientras yo me concentraría en completar mis estudios universitarios. Ambos prometimos ser más abiertos para hablar sobre nuestras emociones y cualquier problema que surgiera. Cuando Claire se levantó para comenzar a preparar la cena, se detuvo y me miró con una combinación de gratitud y la culpa que aún le quedaba. Gracias, Logan, por escucharme, dijo. No te odio, respondí sinceramente. Todavía estoy procesando todo, pero no te odio. Ella asintió, una suave sonrisa apareciendo en su rostro. Antes de volver a la cocina para continuar cocinando, esa noche, mientras yacía en la cama, mi mente repetía nuestra conversación. Sentía una extraña sensación de alivio al haber aclarado las cosas, pero aún había confusión sobre mis propios sentimientos. También no podía sacudirme la culpa de haber aceptado mantener en secreto una parte de lo que había sucedido. Las semanas siguientes transcurrieron en una atmósfera tensa y desagradable. Claire y yo éramos muy sensibles entre nosotros, manteniendo una distancia respetuosa, inseguros sobre cómo actuar. Ambos estábamos completamente enfocados en nuestro trabajo. Yo me concentraba en mis estudios, mientras que Claire intentaba restablecer su relación con Thomas. Pero el peso del secreto siempre pesaba sobre nosotros. Un día, volví a casa temprano de clase y encontré a Claire sola en casa. Ella estaba acurrucada en el sofá con un libro, pareciendo sorprendida cuando entré. No pensé que volverías tan pronto, dijo, con voz llena de sorpresa. El profesor canceló la clase, expliqué, quedándome incómodo en la puerta. ¿Dónde está papá? Está trabajando tarde otra vez, respondió Claire, con un tono ligeramente frustrado. Podía ver lo cansada que estaba y cuánto lo extrañaba. Sin pensar mucho, me moví para sentarme junto a ella en el sofá. ¿Hay algo mal?, pregunté suavemente, intentando acercarme. Claire sonrió con tristeza. Estoy intentando, Logan, de verdad, pero a veces me pregunto si eso es suficiente, si hemos ido demasiado lejos. A pesar de lo que había sucedido, sentía simpatía por ella. Ella realmente estaba tratando de mejorar las cosas, pero claramente su relación con Thomas estaba tensa. Lo siento, dije, extendiendo mi mano para consolarla. Cuando mi mano tocó la suya, sentí una chispa eléctrica, una intensidad que me asustó. Claire seguramente también lo sintió, porque rápidamente retiró su mano.
Debería empezar a cocinar, y dijo, con la voz temblorosa mientras se apresuraba a la cocina. Me quedé allí, con el corazón latiendo rápidamente. ¿Qué había pasado? ¿Por qué reaccioné así ante un simple toque? Retrocedí a mi habitación, con la mente confusa. Pensé que estábamos avanzando, que podríamos dejar esa noche atrás, pero claramente los sentimientos no resueltos seguían latentes bajo la superficie. Esa noche, me quedé despierto durante horas, luchando con mi conciencia. Sabía que mis sentimientos eran incorrectos. Claire era mi madrastra, la esposa de mi padre, pero no podía negar la atracción que sentía hacia ella. La forma en que mi cuerpo reaccionaba ante su presencia me desconcertaba. Pensaba en mi padre y su ceguera ante todo lo que sucedía justo bajo su nariz. Pensaba en Claire, atrapada en un matrimonio en ruinas, y pensaba en mí, atrapado en medio de todo, confundido y desprevenido. Cuando la luz del amanecer comenzó a asomarse, tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, caminando sobre cáscaras de huevo en mi propia casa. Necesitaba alejarme un poco para aclarar mi mente. Comencé a empacar una mochila, pensando que un tiempo lejos de todo esto podría ayudarme a organizar mis pensamientos. Podría quedarme con un amigo y concentrarme en terminar algunas clases finales. Mientras cerraba la mochila, oí un ruido en el pasillo. Claire ya estaba despierta, tal vez comenzando su rutina matutina. Respiré hondo, preparándome para la difícil conversación que tenía por delante. Tenía que decirle que me iría y explicarle por qué. No sería fácil, pero era necesario. Con una última mirada alrededor de la habitación, abrí la puerta, listo para enfrentar lo que fuera que sucediera a continuación. Sin embargo, no sabía que la parte más difícil de este enredo aún me esperaba. Cuando salí al pasillo, con la mochila al hombro, casi choco con Claire. Ella estaba en camino a la cocina, aún con su bata de baño, el cabello desordenado de haber dormido. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par, reconociendo la mochila empacada y la determinación en mi rostro. «Logan», preguntó, su voz tensa y preocupada, «¿qué pasa?» Respiré hondo, preparándome para la conversación. «Me voy», dije, mi voz firme a pesar de que por dentro estaba lleno de emociones. «Creo que lo mejor es que me quede con un amigo por un tiempo». El rostro de Claire se cayó, la comprensión y la tristeza claramente visibles en su expresión. «Logan», dijo suavemente, «¿es por lo de ayer? ¿Por nosotros?» Asentí, aunque no podía mirarla a los ojos. No solo por ayer, sino por todo. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando no lo está, y necesito un poco de espacio para aclarar las cosas. Ella extendió la mano como si quisiera tocar mi brazo, pero luego su mano se retiró, cayendo a su lado. «Entiendo», dijo en voz baja, «pero ¿podemos hablar de esto primero?» Papá se sentiría muy mal si te vas sin ninguna explicación. En mi prisa por irme, no había pensado en cómo esto afectaría a mi padre. El peso de todo de repente se volvió abrumador. Sentí una ola de culpa inundarme al escuchar a Claire hablar. Sus palabras eran como un cuchillo cortando en mi mente. ¿Qué pasaría con papá si me iba sin decir nada? Mi corazón estaba confundido, y no podía dejar de pensar en el amor que papá me tenía. «Claire», dije, mi voz casi quebrándose, «no puedo quedarme, pero tampoco quiero lastimar a papá. No sé qué hacer». Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, la preocupación evidente en su rostro. «Podemos decírselo, Logan. Necesitamos ser honestos. De lo contrario, todo solo se pondrá peor». «¿Cómo podemos hablar de esto?», pregunté, mi voz forzada. «No lo entenderá. Solo verá la traición». Claire retrocedió un paso, su expresión se volvió más decidida. «Pero si no hablamos, seguiremos viviendo en la mentira. No quiero vivir así más. No quiero verte sufrir por mí». Sentí la ira burbujear dentro de mí. «No entiendes. No sabes cómo me siento. Soy yo quien tiene que vivir con esto, no tú». Claire se quedó quieta, sin saber cómo reaccionar. «Logan», dijo, su voz más grave, «no quiero perderte. Pero tampoco puedo seguir viviendo en una relación que siento que no tiene futuro». Un silencio envolvió entre nosotros, solo roto por nuestras respiraciones entrecortadas.
Sentía como si estuviéramos al borde de algo grande, una decisión que podría cambiarlo todo. ¿Qué haremos ahora?, pregunté, ya sin fuerzas para mantener la ira. Si me voy, tendrás que explicárselo a papá, y eso solo hará las cosas más difíciles. Claire se acercó más, sus ojos llenos de lágrimas. Se lo diré. Asumiré la responsabilidad de lo que ha pasado. No quiero que cargues con este peso solo. Esta confusión la hemos creado juntos. Sus palabras fueron un shock, haciéndome reconsiderar. Pero si lo dices, todo se romperá. Papá nunca nos perdonará a los dos. Claire sacudió la cabeza. ¿Puedes vivir así? ¿Con la culpa y la mentira? Necesitamos ser honestos, no solo con papá, sino también con nosotros mismos. Sentí que una parte de mí quería estar de acuerdo, pero otra parte temía lo que podría suceder. Si hablamos, nada volverá a ser como antes, dije, mi voz disminuyendo. Correcto, admitió Claire, pero tal vez eso sea lo mejor. Necesitamos liberarnos de estos secretos. Nuestra relación no puede continuar así. Finalmente, respiré hondo, sintiendo que estaba ante una encrucijada. Está bien, dije, si tenemos que hablar, hagámoslo juntos. Pero no puedo garantizar que no habrá consecuencias. Claire asintió, sus ojos brillando con determinación. Enfrentaremos esto. Juntos. Sentí ansiedad en mi interior, pero también una sensación de alivio. Por fin, habíamos decidido enfrentar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Cuando Claire y yo decidimos enfrentar la verdad, una sensación de pesadez nos envolvió. Sabíamos que la conversación que se avecinaba no sería simplemente una discusión, sería una lucha con emociones, con secretos, y tal vez con corazones heridos. Deberíamos esperar a que papá regrese, dije, sintiendo la confusión aumentar en mi interior. Quizás podamos encontrar una manera más suave de hacerlo. Claire sacudió la cabeza, con determinación en su mirada. No, Logan. Necesitamos hacerlo ahora. Cuanto más tardemos, solo empeorarán las cosas. Pero si se enoja, pregunté, lleno de miedo. Puede que no entienda, puede que no perdone. Entonces aceptaremos las consecuencias, respondió Claire, con voz firme. Hemos vivido en la mentira demasiado tiempo. Sentí que mi corazón latía con fuerza al pensar en cómo reaccionaría papá. Pero Claire tenía razón. La mentira solo haría que las cosas fueran peor. Asentí, y comenzamos a prepararnos para la difícil conversación. Cuando papá regresó a casa, el ambiente en la habitación se volvió tenso. Claire y yo estábamos sentados en el sofá, nuestras miradas se cruzaban, como si buscáramos fuerza el uno en el otro. Papá entró, con una expresión cansada pero llena de amor. Hola, chicos. ¿Hay algo divertido hoy?, preguntó, pero nosotros solo permanecimos en silencio, sin saber por dónde empezar. Papá, necesitamos hablar. Claire rompió el silencio, su voz sonando perdida en el aire quieto. Papá nos miró, la preocupación clara en su rostro. ¿Qué pasa? La situación entre nosotros no está bien, continuó Claire, su voz temblando pero decidida. No hemos sido honestos entre nosotros. Papá frunció el ceño, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué estás diciendo, Claire? Logan y yo hemos tenido sentimientos inapropiados, dijo Claire, cada palabra cayendo de su boca como un ladrillo. He traicionado la confianza de papá. Contuve la respiración, sintiendo que todo a mi alrededor tambaleaba. Papá se quedó inmóvil, sus ojos abiertos de par en estado de shock. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Abrí la boca, queriendo hablar pero sin poder pronunciar palabra. Papá, lo siento. Empecé, pero Claire continuó. Vivimos en la mentira. Logan se siente solo y confundido por lo que ha sucedido entre nosotros. No podemos mantener este secreto más tiempo. Papá retrocedió un paso, su expresión pasando de la sorpresa a la ira. Ustedes dos están mintiendo. Que esto no puede ser verdad. Es la verdad, papá, dije, mi voz débil pero firme. No puedo seguir viviendo así, y no puedo dejar que esto continúe lastimando a nuestra familia. Papá nos miró fijamente, sus ojos llenos de decepción.
¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿No piensas en los sentimientos de papá? Lo sé, respondí, las lágrimas a punto de brotar. No quiero lastimarte, pero no puedo fingir que todo está bien. Papá no puede creer esto, exclamó, su voz severa. Eres parte de esta familia, Logan. ¿Por qué eliges este camino? Porque necesitamos ser honestos con nosotros mismos, dijo Claire, su voz llena de dolor. No podemos vivir en la mentira más. El silencio se alargó, y pude sentir la atmósfera pesada. Papá nos miró, y supe que estaba enfrentando una tormenta de emociones. Finalmente, suspiró, su mirada llena de tristeza. No sé qué hacer con ustedes dos ahora, dijo, su voz casi un susurro. Necesito tiempo para pensar. Luego se dio la vuelta, saliendo de la habitación, dejándonos allí, con el corazón pesado por emociones encontradas. Nuestras vidas habían cambiado para siempre, y ahora el futuro se veía más incierto que nunca.